Buenas tardes, yo soy Mario Gómez y estamos aquí para terminar este sermón de las 10 plagas de Egipto. Esta es la parte número 3. En las primeras 6 plagas vimos de que Dios le mandó plagas de aire, fuego, tierra y agua, que eran los elementos del mundo antiguo. Entonces Jehová se está enseñando a ser soberano sobre la tierra. Otra cosa, en la cuarta plaga Dios hizo una distinción entre Israel y Egipto. Eso significa que por las primeras 3 plagas Dios no hizo una distinción. Él permitió que Israel pasara por esas 3 plagas. ¿Por qué? Bueno, si usted lee el Éxodo capítulo 5 versículo 21, va a ver que los israelitas le están reclamando a Moisés y a Aarón diciendo qué es lo que está haciendo. Otra cosa, el faraón ha de haber pensado, bueno, todos nosotros somos afectados, así que esto es algo natural, un fenómeno de la naturaleza. Entonces ya Jehová le dice a Moisés, le vas a decir de que para la cuarta plaga, quinta plaga, Dios hace una distinción entre Israel y Egipto. Cuando hay tabanos en Egipto, no va a haber tabanos en Israel. Cuando hay muerte de ganado en Egipto, no va a haber muerte de ganado en Israel. Entonces, en el Éxodo capítulo 9, versículo 7, el faraón manda a investigar para ver si esto es cierto y se dan cuenta de que sí lo es. Entonces, aquí ven de que Dios realmente es Dios. Vamos a la plaga número 7, que es la plaga del granizo, en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 21. Aquí dice, el Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al faraón para advertirle, así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, pues esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que en toda la tierra no hay nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder, y a ti y a tu pueblo los azotará con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no lo quieres dejar ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá a los que andan en el aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso a la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Aquí vemos 2 cosas. Dios dice de que Él quiere ser proclamado en toda la tierra. Ahora, nosotros para los cristianos tenemos la gran comisión en Mateo 28, donde Cristo dice, ve y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y obedecer todos los que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Otra vez, Dios quiere ser proclamado. Así como en aquel entonces, así como ahora. Dios quiere ser proclamado en toda la tierra. Número 2. Aquí donde que ahora los funcionarios del faraón tienen miedo a la palabra de Dios y están metiendo a sus ganados y a sus esclavos adentro de la casa. Vamos al versículo 26 y al 28. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez reconozco mi pecado, el Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempos, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizo lo hemos tenido de sobra. Y aquí vemos de que el faraón se está comenzando a quebrantar, pero como pasa en muchas veces, cuando lo malo pasa, la gente regresa a su pecado. Y lo mismo con el faraón, él regresó a su pecado y no quiso soltar al pueblo de Dios. Vamos a la plaga número 8, que es la plaga de las langostas. En capítulo 10, Éxodo, versículo 3 al 7. Aquí dice, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para advertirle, así dice el Señor, Dios de los hebreos.
¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra y no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas y la de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio la media vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabe que Egipto está arruinado? Y ahora los funcionarios del faraón está diciendo: hey man, déjalos ir, ¿no ves que el país está destruido? Pero el faraón, el corazón lo tiene bien duro. Vamos a la plaga número 9, que es la plaga de las tinieblas. Aquí dice, en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces aquí es de que Dios hace una distinción. Cuando hay oscuridad en Egipto, hay luz en Israel. Vamos a la última plaga, la plaga número 10, la plaga de los primogénitos. Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 7. Aquí dice: Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todos los primogénitos del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como nunca los ha habido, ni tampoco volverá a verlos. Pero entre los israelitas, ni siquiera los perros ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Vamos al capítulo 12, versículo 12 al 13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi presencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiere yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Ahora, los científicos pueden explicar cómo Dios hizo estas plagas. Bien retirado, bien lejos de las costas de Egipto, hay una isla que se llama Santo Torini, y explotó en esa época. Explotó con una fuerza de 24,000 megatones. Es como una bomba atómica. Eso explicaría el granizo que cayó y que quemó la hierba y que mató a la gente y los animales que estaban en el campo. Y ahora, Egipto no tiene volcanes, pero en Egipto hay piedras volcánicas. Han encontrado piedras volcánicas. Ahora, cuando las piedras volcánicas cayeron por el agua y quemaban la vegetación, eso creaba humedad. Y las langostas son atraídas a la humedad. Y la oscuridad, eso sería del humo del volcán. Ahora, en la década de 1850, explotó un volcán en Nicaragua. La explosión fue tan poderosa que se escuchó hasta en México. Y hubo una polvazón que duró por 1 año. Era una polvazón de ceniza y le llamaron el año de la polvazón. Y por 1 año estaba bien nublado todo Nicaragua y no pudieron ver el sol. Y por último, la plaga de los primogénitos. Bueno, se atribuye a lo que se llama peste bubónica. En el siglo XIV, Europa pasó por lo que se llama la plaga negra, que mató 1/4 de la población de los europeos. Ahora, esta plaga vino de las ratas, pero las ratas eran picadas de las pulgas. Acuérdense que la plaga número 3
era de mosquitos o pulgas. Ellos picaron a las ratas y las ratas se metían a las bodegas donde estaba la comida, infectaban a la comida. Ahora los egipcios tenían dos tradiciones. Número uno, el primogénito significa el futuro de Egipto. Y número dos, en tiempos de hambre, ellos le daban una doble porción de la comida que estaba en las bodegas al primogénito. Así que en vez de salvarlo, lo mataron. Otra cosa, la Biblia dice que también murieron los primogénitos de los animales. Así que ahí ya se está viendo que, o sea, eso ya es sobrenatural. Eso ya es la mano de Dios. Vamos a vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. ¿Por qué les pasó todo esto a los egipcios? Bueno, simplemente ellos no fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces por eso les cayeron todas esas maldiciones. En Mateo capítulo 12, versículo 48, aquí dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Y aquí dice Jesús de que la palabra que nosotros rechacemos de Jesús, esa misma palabra nos va a condenar en el día final. Ahora sabemos cómo terminó el libro del Éxodo, cómo salieron los israelitas de Egipto, que Dios abrió las aguas, pasó Israel por tierra seca, y cuando llegaban los egipcios detrás de ellos, se les vino el mar encima y se murieron. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquí dice: ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron en la barca donde estaban. También los acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todos se quedaron completamente tranquilos. ¿Por qué tiene tanto miedo?, les dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos de que Dios es soberano, de que Jesús salvó a sus discípulos y Él calmó al agua. Así que este es el mismo Dios que salvó a los israelitas y destruyó a los egipcios. Entonces la salvación viene a través de Jesús y Jesús solo. Así que yo le pido a todos ustedes que de todo corazón se vuelven a Cristo Jesús y que hagan la Biblia su constitución de vida, porque aquí están los secretos de la vida para que podamos llegar al cielo. Gracias por todo, que Dios los bendiga y adiós.